Hola, mi nombre es Alejandro y hoy les vamos a dar 5 tips al momento de comprar propiedades en Cuenca, Ecuador. Estos tips estarán a cargo de GP Abogados y Asociados, un estudio jurídico cuencano que viene realizando sus labores desde hace algunos años en el Ecuador y que sigue expandiendo sus servicios a lo largo de nuestro querido país. Tips para poder comprar un terreno es que las personas tienen que cerciorarse esto antes de hacer un negocio. Puede ser que vulneren sus derechos en cuanto a la propiedad o la relación comercial que tengan con las otras personas. Por ejemplo, si un terreno que sea vendido aquí en la ciudad de Cuenca, viene una persona, por ejemplo, viene Juan y me quiere vender a mí, Ronnie, un terreno de $100,000 y que me diga, ¿sabes qué, Ronnie? Estoy en Turi, tengo un terreno, quiero venderte 1 hectárea, por ejemplo. Y yo todo emocionado le digo, perfecto, hagamos negocios. Al final de cuentas, podemos hacer un contrato verbal. Puedo yo darle el dinero y él me da el terreno. ¿Qué pasaría aquí si es que él me da solo en temas sin escritura, sin un contrato o sin una forma legal o una forma escrita que constate el negocio jurídico? Y a la final de cuentas yo me voy a la parroquia de Turi y veo que no existe tal terreno, que todo está lotizado, donde las indicaciones que me ha dado. Entonces, primero tengo que asegurarme de que existe el terreno. No solo me refiero de que exista y tal cosa, no, porque alguna persona puede decir, ¿sabes qué? Ese es mi terreno y va, y total, después yo quiero posesionarme del terreno, ya como el dueño que supuestamente soy yo al momento de comprar, llego yo, viene un poseedor o viene otro dueño y me dice, ¿qué haces aquí? Y me manda entre comillas, a patadas. Entonces yo tendría que tener unas acciones legales para defender. Lo primerito es eso, verificar si el terreno existe y el terreno esté libre de cualquier gravamen. ¿Qué me refiero con libre de gravamen? Que esté libre de hipoteca, que esté libre de prohibición de enajenar o cualquier otra forma legal que le prohíba la venta a este señor. Las prohibiciones de venta son muy comunes en cuanto a los negocios cuando la gente quiere, en este caso, estafar a la gente. Si tú, Alejandro, me vas a vender un terreno, el mismo ejemplo, el de Turi, 1 hectárea, y tú me vas a decir, chuta, dice, estoy fregado, Ronnie, ¿sabes qué? Cómprame $100,000 de esta hectárea. Y yo te digo, perfecto, vamos ante la notaría, vamos y me lo vendes. Hacemos todo el contrato legal. Yo te doy el precio, tú me entregas la escritura, yo no me fijo anteriormente o yo no voy a buscar información en el registro de la propiedad sobre si está libre de gravamen. Total, tú has tenido una prohibición de enajenar por unos juicios ejecutivos, tú has sido deudor de varias personas. Entonces, al momento de que yo me quiero posesionar o inscribir en el registro de la propiedad, me voy a tener que encontrar con ese tema en el registro de la propiedad. El registrador me va a decir, por favor, señor, usted tiene que arreglar primero este tema, usted no va a poder inscribir este terreno a su nombre, no va a ser el traspaso. O lo que nosotros los abogados conocemos como la tradición, se perfecciona el contrato de compra-venta con la tradición, la entrega y la marginación de la escritura de compra-venta. Cuando yo margino, entre comillas, la inscripción, ahí recién soy el propietario único y legal del terreno. Eso hay que tener muy en cuenta para las personas que nos espectan o las que están interesadas en hacer estos tipos de negocios. Ahora, si está con la prohibición de enajenar, yo tengo que, en verdad, buscarte a ti, Alejandro, y demandarte cualquier acción legal. No voy a acotar mucho en las acciones legales porque son varias formas de lo que yo podría recuperar el terreno, pero yo tendría que demandarte la restitución de mi dinero o más los daños y perjuicios. Entonces, lo primerito es que existe el terreno, ir a visitar. Siempre hay que ir a visitar, no sean confiados en este tema porque hay muchos que trafican terrenos, en este caso, y engañan a varias personas. Un terreno solo dicho por boca venden a 5, 10, 15 personas y entonces ahí se van a topar con la realidad de que el primero que inscribe de esas 15 personas que han comprado una misma escritura va a ser el dueño. Segundo, el libre de gravamen. Tú me has vendido, yo voy inscribo y no puedo, jamás voy a ser posesionario y tú te desapareces, no tengo cómo quitar esa prohibición de enajenar. Primero, asegurarse con un certificado solicitado en el registro de la propiedad sobre un certificado de gravámenes, un historial de bienes, para ver toda la vida jurídica de esos bienes. Ahora, un consejo más práctico también es cuando existe poseedores dentro de ese terreno. Por ejemplo, mismo Alejandro me vende el mismo terreno en Turín y veo que hay un asentamiento de una persona o una familia viviendo ahí. ¿Ya? O lo que sabe pasar común en las áreas rurales, que los vecinos están al lado y están haciendo sembríos en el terreno que me están queriendo vender.
Entonces yo ahí tengo un problema, porque si me va a vender es porque la persona que me está vendiendo está desesperada por arreglar ese problema y quieren que yo como nuevo me arregle con ellos. Entonces cuando yo quiero entrar a un terreno, ¿qué me van a decir los poseedores? No, que esto es mío, que yo he estado sembrando, yo ya estoy más de 15 años, porque es el tiempo mínimo que uno necesita para la prescripción adquisitiva y hacerse dueño. Entonces voy a tener un problema. Primero tengo que siempre verificar el terreno si está libre, si existe libre de gravamen y si no hay ningún poseedor, para que yo no conlleva ningún problema al momento de querer yo usar el terreno como propietario, usar mi derecho en este caso. Ahora, si el poseedor, en este caso, es muy problemático el colindante y quiere, no sé, de una hectárea quiere llevarse 200 metros, por ejemplo. Entonces, uno tiene que tomar las medidas legales, que es lo que es la reivindicación del terreno una vez que traspase mi propiedad. O en este caso, esperar y hacer un contrato de promesa de compra-venta, dar un tiempo necesario para que el dueño que me está queriendo vender en ese terreno se deshaga de los poseedores y yo no tener ningún conflicto más con otra persona, porque si yo no me verifico esto, yo voy a tener problemas, porque esos señores pueden decir, yo estoy más de 15 años y al que le demanda la prescripción es al nuevo comprador, al nuevo dueño. Entonces, como yo no tengo el tiempo suficiente para defenderme contra esos señores, porque a mí no me consta que estuvieron mucho tiempo, o bueno, ellos también estarán con su estrategia de defensa, yo saldré perdiendo la parte que ellos quieren posesionarse, así sea una parte parcial o la totalidad del terreno. Como cuarto punto, dígame. Perdón, que te interrumpo, o sea, si podrían hacerlo solo por una pequeña parte del terreno, o sea, no pueden hacer sí, todo. Por ejemplo, imagínate los 1000 metros cuadrados, ellos han estado haciendo un sembrío de chacras, choclos, maíz, ciclos cortos que son en este caso de sembrío, es lo típico que se hace en estos juicios. La gente va y siembra, han estado por 15 años, ya, ha hecho una pequeña construcción, ponte un galpón de pollos, ya, y que se consiga 2 testigos que son del sector, que sean hasta mismos familiares. Ellos van a ir a decir ante el juez, sí, que el señor X ha estado posesionando el terreno por más de 40 años, por ejemplo. Entonces, es un caso que nosotros estamos llevando en la actualidad. Por obvias razones no puedo decir nombres y sectores, entonces lo que sí puedo decir es que han hecho una obra ellos. Por ejemplo, ellos asumen que están 40 años, ellos han sembrado, ellos han hecho un galpón y lo peor que hace unos 4 años han metido máquina para hacer un carretero de acceso de vehículos también pesados. Entonces, toda la mitad del terreno de mi cliente, de mi defendida, en esta acción de reivindicación, está partido a la mitad por ese camino. Entonces, estamos en eso. Ellos se sintieron con la libertad de poder hacer lo que quieran en ese terreno, conociendo que hace 20 años mi defendida era la dueña. Pero como ella ya ha dejado de ir al terreno, por razones de salud o a veces razones familiares, se han sentido con esa libertad y tenemos ese problema. Entonces, nosotros tenemos que recuperar o sanear el bien en este caso. Tenemos que tener la totalidad y la libertad de poder vender. Por ejemplo, porque si tú me vendes un terreno y yo voy a venirme con ese problema, lo primerito que hace la gente va a decir, oye, no, pues yo tengo este problema, ¿por qué me vendes? ¿Por qué no me ayudas a sacar a esa gente? Entonces tenemos que nosotros primero sacar a esa gente si es que existieran poseedores. Eso hay que primero verificar antes de comprar el terreno, porque si es muy complicado, se va a llevar en trámites judiciales, administrativos. Por ejemplo, la defensa de un abogado en estos juicios es un poco alta, más peritajes, más documentaciones del sistema público en cuanto a los municipios. Perdón. Entonces, eso vamos a tener que nosotros verificar. ¿Alguna otra pregunta? O sea, en este caso es bastante difícil, si es que no se comprueba, realizar todo este trámite legal para sacar a las claro, personas. por ejemplo, si es que ellos prueban que han estado 15 años y demandan la prescripción, entonces se le dará esa parte parcial del terreno o la totalidad del terreno, depende de cuántos de ellos están singularizando su área de posesión. Entonces ellos tienen, por ejemplo, si ellos me dicen estoy 200 metros cuadrados de esta hectárea, entonces ellos van a demostrar con construcciones, con tiempo, con vecinos, con testigos, con una inspección judicial. Entonces yo voy a perder de la hectárea que te compré a ti 200 metros, entonces ¿quién es el afectado? Soy yo. Entonces por eso yo recomiendo a todos los clientes cada vez que van a hacer negocios, visiten el terreno, vayan a tantear el terreno, vean los linderos si están correctamente delimitados conforme a las escrituras que a uno le van a querer vender. Como consejo práctico, si es que necesitan algo,
lleven a un profesional, un arquitecto, un ingeniero, que pueda medir el terreno, porque hay veces también que los vendedores, en este caso, le venden un terreno menos de la proporción que a uno le dice en el contrato. De 3.000 metros puede ser 2.750 metros, por ejemplo, por alguna falla del terreno. Entonces, es muy bueno que contraten a los profesionales que corresponde para las mediciones de esto. Tener un levantamiento planimétrico y verificar que el terreno sea el mismo del objeto del contrato. De ahí sí, todo puede estar legal. Si alguien les hace problemas, decirle al que le va a vender, por favor, arrégleme primero este problema para yo no ser afectado luego en el futuro. Eso sería. Claro, y eso es muy común el tema de los metrajes, que cuando uno se vende y al final se da cuenta de que faltaron unos metros o no era el mismo ancho o no era el mismo largo. Sí, he escuchado bastante esos problemitas, la verdad. Claro, de ahí viene lo que se llama la rescisión del contrato, o sea, volver a las cosas, a cosa anterior a esa figura jurídica que es el contrato, a la normalidad en este caso. Tú me restituyes o me tienes que restituir el valor menos del metraje que no se me ha vendido. Por ejemplo, que me costó $100.000 y el metraje, por ejemplo, 200 metros, entonces los $3.000 menos, por ejemplo. Podría llegarse un tema extrajudicial así y poder haber saneado ese bien o saneado ese contrato para no llegar a instancias judiciales que se le lleva tiempo, esfuerzo y energías en este caso. A la gente se cansa a veces de que cuando un juicio dura bastante y actualmente como estamos con el sistema judicial bastante colapsado en juicios por retrasos de cuánto tuvimos por COVID, tuvimos vacancia judicial, entonces se han ido acumulando los procesos y es un desgaste para los clientes o los usuarios, en este caso de algunos servicios de nosotros, de tanto ustedes como Guasirac. Entonces, esa sería una recomendación. Si que tienen algún problema también, tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial, se hace un acuerdo, se va ante la notaría, un reconocimiento de firmas y listo, tenemos un acuerdo. Y si ese acuerdo no se cumple, tenemos la acción de que el juez nos ejecute ese acuerdo, de la manera que sea una obligación de hacer, no hacer o de dar. Ya, solo déjame ver si entendí. O sea, sí se puede, una vez que pase en este caso, por ejemplo, yo compro un terreno de 1.000 metros y después me doy cuenta de que pago y ya se finaliza todo y me doy cuenta de que son solo 950. O sea, sí se puede hacer después de un trámite Claro, legal. si puedes hacerlo, si puedes hacerlo. Sí. O sea, pero lo más recomendable es hacerlo extrajudicial para que no se demore todo ese tiempo. Claro, no se demore mucho porque un juicio de eso sería un juicio ordinario que demoraría entre unos 6 meses. Conforme a la ley nos dice 6 meses, pero en la práctica, ahora por estos tiempos que las cortes están trabajando mediodías, casas juzgados, entonces sí nos está llevando mucho tiempo, un año, por ejemplo, un año, 2 meses. Entonces se lleva bastante tiempo lo que es recuperar esas partes que a uno le está afectando. Entonces, extrajudicialmente sí se podría arreglar mucho más rápido. Ah, genial, no sabía eso. Pero se tiene que tener en cuenta que de forma extrajudicial es cuando las dos partes están de acuerdo y quieren resolver ese problema de esa forma, es como en forma de mediación, porque si una de las partes no está de acuerdo, entonces tienen que ir a la vía judicial obligatoriamente. En el caso de que el levantamiento planimétrico y las escrituras no concuerden en lo que es la cantidad de metraje de los lotes o del terreno a comprar, ¿cuál sería el procedimiento? Si en el levantamiento planimétrico sabemos que es lo que está levantado en campo, pero las escrituras pueden ser que por muy antiguas se midieron mal o algún otro motivo. ¿Cuál sería el procedimiento? Ya, lo que yo recomiendo aquí, cuando usted mismo lo ha dicho, con el levantamiento planimétrico, actualizar, ya que estos terrenos están siendo registrados igualmente en el municipio, clave catastral, los metrajes, si hay servicios públicos, cualquier otros servicios que tenga, por ejemplo, luz, los alcantarillados, las vías, en este caso, los municipios siempre llevan ese registro. Si uno tiene, por ejemplo, una escritura de 1972, por ejemplo, y es el mismo terreno que ha ido pasando en manos, y por el desgaste natural del terreno se ha perdido, por ejemplo, un derrumbe del terreno, póngase que es una empinada y se ha ido derrumbando. Yo tendría que ir a actualizar ese terreno. Por ejemplo, una construcción que pasó una vía y me ha cortado el terreno también. Entonces, tengo que actualizar la clave catastral, los registros del terreno y hacer una aclaratoria en la escritura.
y por eso tengo que hacer un nuevo levantamiento planimétrico e irme al municipio a actualizar esos datos. También se tiene que tomar en cuenta que en las notarías, al momento de hacer un traspaso de dominio como una compraventa, una donación, en muchas notarías es un requisito el levantamiento planimétrico justamente para que coincida con la nueva escritura que se está otorgando. Entonces hay notarías o hay abogados o hay demás personas que les dicen por facilidad o comodidad van donde ciertos conocidos que para que no gasten, por decirlo así, no les piden el levantamiento planimétrico, pagan un poquito más por allí, pero después tienen estos problemas. Entonces, o sea, lo justo, lo legal es al momento de hacer la escritura en la notaría misma le pide como requisito un levantamiento planimétrico para que coincida con la nueva escritura y se evite problemas a futuro. Otro consejo es que cuando les muestren una escritura, por ejemplo, al comprador, este comprador tiene que cerciorarse. Ahora, nosotros a veces porque nos vende el compadre, nos vende un amigo, nos vende el compañero de chupe, como yo sé decir, me vende rápido, entonces no me cercioro que lo que me está vendiendo a veces son derechos y acciones. ¿Qué son los derechos y acciones? Yo no tengo la totalidad del terreno. Tengo una parte del terreno, pero no es una parte delimitada o una parte identificada. Lo que yo tengo es solo decir, yo tengo derecho sobre ese terreno y fin. No sé si me toca la esquina, me toca la mitad, no sé si me toca la esquina de atrás, no sé si me toca la acequia o si me toca la parte baja del terreno, si es que tiene algunos pronunciamientos. Nosotros tenemos que fijarnos en eso. Primero en la escritura, que hay que ver, o primero ver si es que son herederos, o en este caso o es un cónyuge sobreviviente, o en este caso primero verificándonos con un certificado también en el registro de la propiedad de ostentar bienes. Entonces ahí me va a salir todos los bienes que es propietario la persona que me está vendiendo. Eso solo para asegurar en la parte jurídica del negocio. De ahí obviamente los derechos y acciones sí se pueden vender. Si la persona está consciente de que me van a vender, por ejemplo, el 30% del terreno, tengo que ser consciente de que yo sé que no me va a corresponder el 30% de la esquina 1, sino que yo tengo solo mezclados mis derechos, hasta yo irme a un juicio de partición y me den, especificando el juez, en este caso, el terreno. Él me va a delimitar el terreno, si yo estoy de acuerdo con los otros herederos, o vamos a ir a tener una partición, en este caso, si no llega a una partición con acuerdo con los demandados, o en este caso los accionantes, se va a hacer una venta forzosa y me van a dar el 30% que me correspondía como derechos y acciones de la venta forzosa de ese terreno. Eso tienen que asegurarse primero, porque es muy complicado cuando dice la gente, y esto pasa mucho en Girón. En Girón les venden 50% de derechos y acciones. ¿Quién les vende? Un cónyuge sobreviviente. La esposa, la viuda en este caso, o un viudo, les venden por tener dinero. ¿Qué pasa? Ellos ponen las mallas. Total, justo pasa una vía principal ahí. Tienen la mejor parte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Los herederos van a decir, no, tú tienes derechos y acciones y jamás hemos hecho una partición. No hemos hecho levantamientos planimétricos ni nada. No hemos hecho linderos ni nada. Perfecto. Ellos cogen la partición y conforme al criterio de los ingenieros, arquitectos, para ver de acuerdo al municipio y las ordenanzas, los retiros, los rellenos y todo eso. Entonces, ahí, a partir de esos planos y esos informes, van a hacer lo que es la partición. Entonces, a uno le tocará conforme al juez le designa. Entonces, primero asegurarse de eso. No porque uno solo ve que ya está linderado el terreno y me dicen, voy a vender te vendo este lote 1, pero espérame 15 días que ya hago las escrituras. A veces son falacias, son mentiras de las personas para poder ya vender y en este caso dejarle a uno en problemas al momento de posesionarse y usar su propio terreno. Si yo hago una construcción, lastimosamente, tengo el riesgo de perder esa construcción. Si es que la partición no me pongo de acuerdo con los demás y ellos por su ambición quieren que se reparta de manera de orden o se requieran la manera de ellos. O se haga una venta forzada. O sea, ¿qué sería lo más recomendable en este caso? Si es que se está en esa situación y yo como comprador digo, el señor me dice, hagamos esto, pero ¿qué tendría que hacer yo en este caso? Ya, asegurarse de que el señor tenga delimitado el terreno para su venta, que tenga la propiedad absoluta, y no derechos y acciones, que la escritura no diga derechos y acciones, porque en la escritura
ante el notario siempre hay una parte que dice tercera o cuarta, objeto, así. Entonces el objeto dice, le comparece tal persona con X persona por la venta de derechos y acciones que le pertenecen como cónyuge sobreviviente, o como heredero, o como legatario, o como beneficiario de cualquier otra figura jurídica, una donación y eso. Entonces, ahí uno tiene que verificarse en ese tema de la escritura que diga la propiedad absoluta o que ostente la propiedad en calidad de comprador del año tal, en cualquier certificado o en la escritura, pero tiene que fijarse que diga la propiedad, no derechos y acciones. Donde dice derechos y acciones, usted solo compra el derecho de participar dentro de este terreno. Cuando le diga la propiedad absoluta, cuando le diga que ha comprado la propiedad en año tal y no vea que no hay ningún problema o que no se mencione derechos y acciones, yo estoy seguro de que el señor me está vendiendo algo cierto y determinado en este caso. No voy a tener problemas ya con inderaciones, con movimientos o cualquier otra persona o una tercera persona que quiera influir en el resultado de este negocio. También poder decirle a la gente que para evitar los pagos de los impuestos o alcabales, en este caso cuando se hacen los contratos ante la notaría, tener mucho en cuenta en cuanto a la reducción de precios. Lo recomendable, bueno, nosotros por nuestro trabajo ético y honesto, nosotros no recomendamos a nuestros clientes decir bajes el precio para pagar menos impuestos ni nada de eso. Ya será voluntad, pero nosotros asesoramos, pague lo que siempre es, el precio justo, el precio comerciable, el que le saque el ingeniero, lo que le saque el aval o todo ese que esté registrado en el municipio. ¿Por qué? Por ejemplo, que un terreno valga 50,000 y yo para evitarme impuestos lo quiero aparecer como $10,000. Aquí voy a tener un riesgo. Ahí tengo un riesgo jurídico que se llama la lesión enorme. ¿Por qué? Yo le doy en este caso los $50,000 al vendedor y queda en la escritura queda en constancia ante el notario que la suscripción del contrato se entrega $10,000. Entonces yo estoy poniendo en riesgo $40,000, por ejemplo. Tiene 4 años, en este caso, el vendedor para arrepentirse del contrato y decir, no, yo lo vendí menos del justo precio, que el valor comercial sería $50,000 y lo puedo máximo vender hasta el 50%, que sería el $25,000. Como yo lo vendí a 10,000, ¿qué me va a decir el vendedor? ¿Sabes qué? Te estás beneficiando de un perjuicio que me hiciste, y él conociendo extrajudicialmente que yo le di $40,000. Entonces yo solicito que me restituyas el terreno y yo te devuelvo los 10,000. Ahora ya podrán imaginarse el beneficio económico que tuvo esa persona y solo por haber coincidido en la baja de precio para poder evitar menos impuestos. Claro que los impuestos sí son altos en ciertos negocios, pero a veces el que paga mal paga 2 veces. Este va a ser el problema. Por eso yo les recomiendo que váyanse con el justo precio o unos 5,000 menos, por ejemplo, en este caso. No se vayan a la reducción tanto del terreno para evitar impuestos, porque tienen este peligro de la lesión enorme. Hay mucha gente que sí hace esta figura y hace muchos años atrás, más o menos unos 6, 7 años, sí había en la ciudad de Cuenca varios problemas sobre lesión enorme en cuanto al sector de Chiquir y en cuanto al sector de Baños. Es un sector de más arriba, no recuerdo el nombre, que yo estuve patrocinando en el 2018. Entonces tenemos ese problema de la lesión enorme, porque ellos tienen 4 años, no es un corto tiempo decir 1 año siquiera, son 4 años. Entonces a los señores en estos casos que han cogido terrenos que valían $30,000 y han puesto 5,000 en el 2016, en el 2018, les hacen esta figura jurídica a veces por abogados antiéticos, abogados que quieren aprovecharse de estas fallas jurídicas de los negocios porque la persona desconoce estos temas. Entonces, hay una gente más ambiciosa que otros para poder perjudicar a uno. Esa sería mi recomendación. Váyanse siempre por el justo precio, por el precio comercial que es en la actualidad. A través de un perito le dará, o arquitectos les darán el metraje, cuánto cuesta el valor del metro y lo que esté construido ahí. No se reduzcan tanto. También hay que aclarar que también funciona al revés. Por ejemplo, si el terreno valía 50,000 y el comprador me quiere decir, te voy a vender en $200,000, ahí sí también me está perjudicando a mí, porque es más del doble del justo precio. Entonces yo necesito decirle, ¿sabes qué? Me has vendido muy caro. Yo también tengo esa acción de lesión enorme para 4 años para decir, por favor, aquí compruebo que tú en ese año me vendiste muy caro,
tienes que restituirme el dinero y yo te restituyo el terreno. Eso también nosotros tenemos como opción si es que nos venden muy caros en este caso. Y creo que también en el tema tributario, también creo que hay un problema cuando hacen este tipo de cosas de llegan a un acuerdo de reducirse el precio. Me parece que lo leí alguna vez, de que, o sea, no pueden justificar ese excedente de que han recibido dinero extra. Entonces, por ejemplo, como decían, de que cuesta 50.000, recibe 50.000, pero le registran como $10.000 nada más. Entonces, creo que ahí también había un tema tributario que luego a futuro tiene un poquito de problema. Eso creo claro, que eso sería un dinero no justificado, un enriquecimiento ilícito podría ser. O sea, se lo podría considerar como un lavado de dinero, o sea, encontrar un dinero que no tiene origen. Entonces, tomar muy en cuenta también esos temas. Depende ya de cómo hagan las maniobras. Hay gente mismo especializada para elevación de impuestos, lamentablemente aquí en el Ecuador. Entonces, la práctica de estos negocios se ha hecho muy común. Se ha hecho que en el Ecuador la viveza criolla, el que es más vivo, gana más y es el más pilas en los negocios. Estos fueron 5 tips al momento de comprar propiedades en Cuenca, Ecuador. Y recuerden que si quieren conocer más sobre construcción, más sobre bienes raíces, ferretería, productos de construcción, decoración para el hogar, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video, activen la campanita y comparten en sus redes sociales. Seguiremos subiendo más contenido, más tutoriales, más aplicaciones de productos, más experiencias relacionadas a la construcción y bienes raíces. Síganos en nuestras redes sociales y no se olviden de comentar ahí abajo si que otros temas les gustaría que subamos.